Hola a todos y todas, este es Héroe Fitness y como siempre antes de empezar el vídeo os recuerdo que podéis seguirme en Instagram, Héroe Fitness, dejaré el enlace en la descripción y también podéis seguir mi canal sobre el lado oscuro del culturismo, el culturismo no natural, que es Villano Fitness y que también dejaré en la descripción. Os recuerdo que este canal es más sobre fitness en general y temas no polémicos, ¿de acuerdo? Hoy vamos a hablar de la frecuencia de entrenamiento y sus ventajas, qué significa, sus desventajas, etcétera, ¿no? Y antes de hablar de la frecuencia de entrenamiento como tal, de meternos en materia, quiero definir este concepto y definir también un concepto que va íntimamente ligado, que es el del volumen de entrenamiento. A este tema se le podría dedicar otro vídeo, pero bueno, como no se puede hablar de uno sin hablar del otro, voy a empezar por definir ambos. La frecuencia de entrenamiento es las veces a la semana, siempre hablamos de la semana como unidad de tiempo estándar, ¿vale? Frecuencia de entrenamiento es la cantidad de veces a la semana que hacemos un ejercicio o grupo muscular. Por ejemplo, si entrenamos el pectoral un día a la semana o hacemos press banca un día a la semana, diríamos que hacemos pectoral con frecuencia 1 o press de banca con frecuencia 1. Si lo hacemos 2 veces a la semana, diríamos que hacemos frecuencia 2, 3 veces a la semana frecuencia 3, etc. Y el volumen de entrenamiento es el número de series estimulantes que hacemos a la semana, de series efectivas de trabajo sin contar calentamiento ni nada, ¿de acuerdo? Esto es en el mundo de la hipertrofia, es ahora como se llama al volumen de entrenamiento o cómo se entiende el volumen de entrenamiento. En otros deportes se entiende de otras formas. Pero vamos a hablar de que el volumen en general son las series efectivas de un músculo concreto o de un movimiento concreto, ¿de acuerdo? Entonces, pues si haces 10 series de pectoral a la semana duras, pues sería un volumen de 10 series. Y la frecuencia sería las veces que lo haces a la semana. Es bastante simple, pero es necesario relacionar las dos variables. ¿Por qué? Pues porque hace unos años, cuando se empezó a hablar de la frecuencia de entrenamiento y de su importancia, se empezó a hablar como de forma independiente del volumen de entrenamiento. Se empezó a decir, no, frecuencia 2, entrenar 2 veces a la semana un grupo muscular, es mejor que frecuencia 1 y frecuencia 3 es mejor que frecuencia 2 y que frecuencia 1, así en valores absolutos sin tener en cuenta el contexto. Pero hoy en día sabemos que la frecuencia es mucho menos importante o mucho menos relevante que el volumen de entrenamiento. El volumen de entrenamiento, las series efectivas que hacemos de un grupo muscular a la semana, es el factor más importante de cara a conseguir el estímulo al músculo y, por tanto, las respuestas de hipertrofia pues, a lo largo de la semana. Entonces, es mucho más importante ese número total de series que cómo las repartamos a lo largo de la semana. Pero la frecuencia siempre va a tener una serie de ventajas. Una serie de ventajas que no es que no vayan acompañadas de desventajas potenciales, pero es una forma de trabajar diferente y nos puede acercar o nos puede ayudar en momentos concretos a conseguir unos ciertos objetivos. La frecuencia es una herramienta que sirve para dos cosas. Así como que no se puede decir directamente que vale, estoy entrenando pierna o pectoral una vez a la semana, pues voy a pasar a entrenarlos 2 veces a la semana, voy a hacer el mismo entrenamiento 2 veces a la semana. No, por eso decía lo del volumen de entrenamiento. Tú tienes un volumen de entrenamiento dado, un volumen del que te puedes recuperar, tal. Aquí podríamos hacer un vídeo concreto sobre el volumen de entrenamiento, ¿no? El mínimo volumen efectivo, máximo volumen recuperable. Bueno, tú pongamos que haces a la semana 16 series de pectoral. Tú las puedes hacer en una sesión, 16 series, puedes hacerlas en 2 sesiones, 8 series y 8 series a la semana, ¿no? Puedes hacerlo en 3, hacer 5 series y 6 series para hacer 18 exactamente, o 16, perdón. Entonces, la frecuencia aquí, ¿qué nos podría ofrecer? Nos podría hacer que pudiésemos aumentar el volumen de entrenamiento semanal del pectoral si nos interesa en ese momento, para acercarlo más al máximo volumen recuperable y hacer sesiones más estimulantes si queremos enfatizar el desarrollo del pectoral durante unas semanas, unos mesociclos. Perfecto. ¿Qué nos hace la frecuencia? Nos permite aumentar el volumen de entrenamiento semanal por hacer más series en cada sesión, por ejemplo, 3 sesiones a la semana de más series, sin estar muy fatigados y que sean series de trabajo y sin superar el umbral máximo de volumen por sesión. Porque por cada sesión de entrenamiento también hay un número máximo de series productivas que podemos hacer. ¿Cuál es el rango? Pues el rango mínimo de series efectivas a lo mejor va de 3 hasta 10, que es el máximo, ¿no? Pongamos que si haces un entrenamiento de pectoral de 16 series, por decir una cifra, depende, es muy individual, depende mucho de la persona, del contexto, a partir de la 10ª ya no estás estimulando nada, sino que solamente estás machacando el músculo y haciendo que el proceso de recuperación sea más lento sin lograr mayor supercompensación, ¿no? Entonces, la frecuencia nos serviría, por un lado, como para aumentar el volumen de entrenamiento en una fase concreta de nuestro entrenamiento, de nuestros mesociclos, de nuestro macrociclo anual, y otra cosa que nos haría sería aumentar la calidad, como he dicho antes.
el dividir, por ejemplo, ese entrenamiento de 16 series de pectoral en 2 haría que pudiéramos hacer, por ejemplo, 8 y 8 y que esas 8 series fueran productivas, fueran de buena calidad. Porque a partir, pues pongamos, de las 8 o 10, las demás, aparte de que puedan ser más o menos productivas en lo relacionado a la hipertrofia, también por definición van a ser menos estimulantes porque nuestro rendimiento va a caer muchísimo. Entonces, esto tiene matices, como todo en esta vida tiene matices, pero como concepto general pues nos sirve, ¿no? Frecuencia, ¿para qué nos serviría? Para aumentar el volumen de entrenamiento si lo deseamos, o para gestionar mejor la fatiga de cada sesión y tener sesiones más productivas de por sí. ¿Qué sabíamos de la frecuencia, o qué se nos decía de la frecuencia antes? Pues una cosa que también es muy útil, que es que aumentan los picos de síntesis de proteína a la semana. Cada vez que entrenamos, posteriormente, durante unas horas, aumenta la síntesis de proteína en el músculo entrenado, es cuando crece. Entonces, si entrenas un músculo una vez a la semana, formas un pico grande y luego baja y vuelve a la línea base, ¿no? Si haces estos entrenamientos a la semana, pasas más tiempo en ese estado de síntesis proteica elevada y eso puede tener sus ventajas. Por eso, aunque hablemos de que el volumen de entrenamiento es lo más importante, la variable más importante del entrenamiento, porque si haces frecuencia 7 pero una serie al día, pues es una mierda, pero si haces una cosa más razonable, ¿no? Pues sí que tiene ventajas. Entonces, objetivamente, a igualdad de volumen, entrenar con una frecuencia de 2 o 3 suele ser mejor que entrenar a frecuencia 1, a nivel de desarrollo muscular y de estímulo de la masa muscular, pero, como decía, cada cosa tiene sus ventajas y sus desventajas. Entrenar más veces a la semana puede ser mejor, objetivamente, para la hipertrofia, pero puede que no sea mejor a largo plazo porque produzca un desgaste de las articulaciones o problemas de tendones. Bueno, entonces pongamos que queremos aumentar nuestra frecuencia de entrenamiento del pectoral, por ejemplo, a 6 veces a la semana, porque sí, ¿no? ¿Qué ocurrirá en este caso? ¿Por qué no siempre más es mejor, más frecuencia es mejor? Aquí hay que hablar del mínimo volumen efectivo por sesión, del máximo volumen efectivo por sesión, del volumen ideal. Entonces, ¿qué ocurre? Pongamos el ejemplo de 16 o 15 y 16 series de pectoral, ¿no? Quieres mejorar el pectoral y piensas que entrenarlo más veces es mejor, tu volumen semanal son 15 o 16 series y dices, vale, voy a repartirlas en 6 sesiones. 6 sesiones, 5 sesiones de 3 series, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Aquí nos encontramos con estos conceptos. Para que una sesión sea productiva, hay que llegar a un número de series, hay que llegar a una cantidad de estímulo. Entonces, podríamos argumentar que 1, 2, 3 series de un grupo muscular es poco estímulo en general, a menos que las lleves al fallo con sistemas de intensidad, en plan rest pauses y tal. En general no es la mejor idea, pero se puede hacer, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Tú quieres entrenar 15 series semanales y las quieres dividir en 5 días a la semana, pues si haces 3 series a la semana por sesión, a lo mejor te estás quedando corto, te estás quedando por detrás o por debajo de lo que sería el umbral de volumen ideal. Sabemos que, según algunos estudios se ha visto, que entre 5 y 10 series, en general, siempre, como digo, es muy particular y el volumen depende mucho de la persona, ¿no? Entre 5 y 10 series es el estímulo ideal para un músculo por sesión, siendo 10 hacia el máximo, dependiendo del músculo, y 5 hacia el mínimo. Entonces, claro, si tenemos un volumen de entrenamiento semanal de 15 y lo queremos dividir en 5 porque es mejor, más frecuencia es mejor, igual, por hacer esto no estamos llegando al mínimo volumen para lograr un estímulo ideal. Entonces no sería la mejor idea. Por tanto, no siempre más frecuencia es mejor. En este caso, a lo mejor, frecuencia 3, 5 series por sesión sería mejor idea. O incluso a lo mejor 2 sesiones a la semana, frecuencia 2 de 7, 8 series, sería mejor incluso, ¿de acuerdo? Entonces todo tiene un contexto y esta serie de preguntas no siempre tienen una respuesta, porque en algunos estudios se ve que, el estudio aquel noruego famoso con powerlifter, se veía que entrenar 6 veces a la semana, un mismo volumen, da mejores ganancias. En otros estudios se ha visto que un día a la semana, 10 series era lo ideal, llevadas al fallo. Entonces, todavía no tenemos la respuesta definitiva respecto a esto, porque necesitaríamos un estudio de misma cantidad de series semanales, coger a un grupo de 100 tíos, ponerles un año con todos los parámetros controlados de nutrición, tal, y comparar frecuencia 1, frecuencia 2, frecuencia 3, frecuencia 6 para el mismo número de series. Eso sería un buen estudio. Todavía no lo tenemos, entonces podemos hacer ciertas conjeturas con la ciencia que tenemos, pero no podemos dar respuestas tajantes.
Entonces, después de hablar del volumen mínimo por sesión y volumen ideal y tal, el tema de la fatiga central y fatiga local. Si tú quieres dividir tu rutina en frecuencias 6, ¿no? Entonces tú haces full body, cuerpo completo, muchos días a la semana. Tienes que sí o sí rotar el orden de los ejercicios de un día para otro. ¿Por qué? Porque siempre los ejercicios que haces primero en la sesión, al principio de la sesión, tienes menos fatiga central y por tanto tu capacidad de reclutar fibras musculares es mucho mayor. Por tanto, las primeras series, los primeros ejercicios de entrenamiento son mejores, más estimulantes, y las últimas son peores. Si dejas el pectoral para el final de la rutina y haces primero espalda, luego pierna, luego hombro, cuando llegas al pectoral la fatiga central es mayor y el entrenamiento es peor. Por tanto, si haces full body muchos días de la semana para darle mucha frecuencia, tendrías que ir rotando el orden de los ejercicios siempre. Y otro concepto que es muy importante a la hora de ver lo del volumen central o sea, lo del volumen ideal y volumen mínimo por sesión, etc., es que la fatiga local, a diferencia de la central, sí que aumenta el reclutamiento de las fibras de contracción rápida, las que tienen mayor potencial de hipertrofia, ¿no? Las de fibras tipo 2A, lo que sea. Entonces, vemos que a partir de esas 5 series, a lo mejor 6, 7, es cuando el músculo está, desde las primeras repeticiones de cada serie, activándose al completo todas las fibras, porque hay una fatiga. Entonces, para mover el peso necesitamos activar todas las fibras musculares, no empezar por las de bajo umbral e ir subiendo. Por eso puede ser ventajoso también el hacer una cantidad mayor de series por sesión y no repartir tanto el volumen hasta cantidades absurdas como hacer 1 o 2 series por músculo por día. Entonces, dicho todo esto, ¿qué tiene la mayor frecuencia de ventaja respecto a la menor frecuencia y la menor respecto a la mayor? Pues un poco lo que habíamos comentado. Cuando tienes una rutina de mayor frecuencia, el número de estímulos a la semana es mayor, es decir, vendría a ser como algo así. ¿De acuerdo? Estímulo pequeño, volvemos a la base, estímulo pequeño, volvemos a la base. Y cuando hacemos una frecuencia más baja, logramos unos estímulos mayores y tiempos sin síntesis de proteína también más largos. Entonces, ¿qué es mejor? Pues bueno, como decía, según algunas investigaciones, los resultados van hacia la alta frecuencia, según otros van hacia las frecuencias más moderadas. Pero tenemos un punto medio, no todo tiene que ser frecuencia alta o baja. Frecuencia 2 o 3 suele ofrecer la mejor relación o proporción entre esa magnitud de los picos y esa frecuencia. Entonces, como decía, en el contexto de esas 15 o 16 series de pectoral, al dividirlo en más, lograríamos estímulos más pequeños pero más repetidos a lo largo de la semana, y divididos en menos, lograríamos unos estímulos más grandes, más profundos, más importantes, pero menos veces a la semana. Al final, ¿qué termina siendo mejor? Pues bueno, todo tiende a ir hacia esa frecuencia moderada de 2, incluso 3, según el grupo muscular, que también veremos ahora a continuación. Entonces, a la hora de hablar de la diferencia de ganancias, ¿no? ¿Qué relevancia tienen esta diferencia entre los número de picos de síntesis proteica a la semana, etcétera? ¿Qué diferencia de ganancias podemos esperar entre un enfoque de más frecuencia y un enfoque de menos frecuencia a igualdad de volumen de entrenamiento? Pues en la vida real podemos decir que objetivamente dividir un mismo volumen de entrenamiento en 2 sesiones es mejor que en 1, pero las diferencias en la vida real no son tan grandes. A lo mejor entrenar con frecuencia 1, el grupo muscular, nos aportaría un 70% de las ganancias que nos aportaría entrenarlo 3 o 4 veces a la semana. Entrenarlo 2 veces a la semana nos aportaría a lo mejor un 80-90% de las ganancias que nos aportaría entrenarlo 6 o 3 veces a la semana. Entrenarlo 3 veces ya a lo mejor es un 95% de lo que nos aportaría entrenarlo 6 veces a la semana. Y a partir de ahí las diferencias son cada vez más pequeñas. Entonces, es obligatorio aumentar la frecuencia de entrenamiento, entrenar con frecuencia 2, entrenar con frecuencia 3, no es obligatorio. Entrenar con frecuencia 1 sigue siendo productivo si es tu forma favorita de entrenar, si por lo que sea, por lesiones, por tiempo, porque te gusta más hacerlo así, se puede seguir entrenando de esa manera. Es decir, lo que no debemos hacer es caer en la búsqueda de la perfección y con ello pues caer en la parálisis por análisis, dejar de hacer las cosas, dedicarle muchísimo tiempo a pensar en todo esto, cuando en la vida real no tiene la importancia que quizá le estamos dando. Entonces, no es perder el tiempo entrenar con frecuencia 1. Por defecto sabes que es un poquito peor,
Pero oye, si vas a ir más motivado a entrenar, le vas a dar más caña, vas a estar más contento en tu día a día, vas a tener menos dolores, pues probablemente sea ventajoso, aunque vayas más lento. Al final, el camino es el mismo y vas a llegar igual. Si tardas en lugar de 5 años, pues 6 años, tampoco es que sea un drama. Entonces vamos a poner en contexto eso, porque no es que sea entrenar con alta frecuencia un requisito para ponerse fuerte. De toda la vida se ha entrenado con frecuencia 1 y la gente se ponía fuerte igual. Entonces, creo que se ha caído mucho en el error este de exagerar la importancia de la frecuencia cuando en realidad no lo es tanto. Y si lo ponemos en contexto, no es tan relevante. Y aquí, pues el mismo concepto de necesidad contra optimización. Como digo, no es necesario matarse a frecuencias altas, pero es verdad que puede ser interesante, sobre todo en fases concretas, darle más vueltas, o organizar mejor el entrenamiento y aumentar la frecuencia general de cara a optimizar los resultados. Esto es cuando quieras ser o quieras obtener los mejores resultados posibles. Como diré a continuación, luego en el resto del vídeo, esto también tiene sus desventajas. A lo mejor para aumentar mucho la frecuencia y con ello también el volumen semanal, etc., necesitas ser un atleta más dedicado, que invierta más en el culturismo. Si eres una persona que es más recreativa, que tiene otras cosas en la vida, otros estreses, otras cosas de las que ocuparse, pues a lo mejor te merece más la pena utilizar un enfoque de frecuencia más baja y simplemente ir avanzando así un poquito más despacio, ¿de acuerdo? Y bueno, ojo con esto que comentaba del mínimo volumen efectivo por sesión, máximo volumen efectivo por sesión y la frecuencia y sus ventajas, que no venga alguno y me diga, algún iluminado me diga, pues ya tengo la solución, rutina de altísima frecuencia 6 veces a la semana y 10 series al día de cada grupo muscular. Pues obviamente el concepto de volumen máximo recuperable, si te pasas del volumen que te puedes recuperar, pues dejas de conseguir resultados, incluso puedes retroceder. Te lesionas y ocurren todo tipo de cosas. Entonces no es que puedas decir, vale, pues entonces la solución a todo es rutina de alta frecuencia y alta volumen. Así tenemos muchos picos de estímulo y además un estímulo enorme. No porque el cuerpo tiene unos límites, lógicamente. Entonces, frecuencia. Cuando hablamos de la frecuencia también es muy importante hablar de grupos musculares, porque cada grupo muscular es diferente, tiene una capacidad de recuperación diferente y tiene unas exigencias de volumen semanal diferentes y de frecuencia también. Entonces, igual que hay grupos que se pueden entrenar con menos frecuencia y mayor volumen por sesión, tardan más tiempo en recuperarse y tal, como los grandes grupos musculares, el cuádriceps, el glúteo, el femoral, incluso la espalda, el global o el pectoral, que podrían beneficiarse de frecuencia 1 o 2, en general 2 es mejor, pues otros grupos directamente es una pérdida de tiempo entrenarlos a menos de frecuencia 2 o 3. Por ejemplo, la porción lateral del hombro, la porción trasera, el deltoides lateral o haces laterales y posteriores del deltoides, el bíceps, por ejemplo. Luego hay otros músculos que se beneficiarían de una frecuencia media, por ejemplo los tríceps. Entonces, cada grupo muscular tiene sus particularidades y tiene sus ventajas darle mayor o menor frecuencia, o simplemente lo ideal es darle una frecuencia concreta y un volumen concretos. Entonces, como decía, grupos que se benefician de una frecuencia más baja a la hora de elegir qué hacer o cómo organizar el entrenamiento, los grupos musculares más grandes del cuerpo. ¿Por qué? No solo porque se recuperen más lento, sino también porque la fatiga central que producen los ejercicios que los estimulan es mayor que las de otros músculos más pequeños. Entonces, cosas como el glúteo, el femoral, el cuádriceps, frecuencia más baja, 1 o 2 a la semana. Hay momentos de especialización en los que puedes hacer más, llegar más frecuencia y elevar el volumen de por sesión hasta cerca del máximo recuperable. Todo es cíclico y la frecuencia es una herramienta precisamente para dar mayor estímulo a unos músculos concretos en un momento concreto si lo queremos mejorar. Grupos de frecuencia media, el pectoral y la espalda, quizá un poquito más que los otros 3 que he comentado. El tríceps, el deltoides anterior y grupos que permiten una gran frecuencia porque son poco fatigantes a nivel central y además porque son pequeños y se recuperan mejor entre sesiones y más rápido y admiten más volumen, pues las otras 2 porciones del hombro, la lateral y la trasera, la posterior, el bíceps, el antebrazo, el gemelo, es ese tipo de musculillos más pequeños. Después, otro concepto importante es no atarse a una frecuencia global de todos los músculos o a divisiones de entrenamiento, ¿no? Esto que se dice, pues venga, voy a entrenar con frecuencia 3, punto, todo frecuencia 3, full body, por ejemplo, lo que sea, ¿no? Lunes, miércoles, viernes se hacen todos los grupos musculares
Pues no siempre tiene que ser así. A lo mejor tú quieres hacer, y esa es la gran estrategia o la gran magia de la frecuencia, que sirve precisamente para eso, para que cuando ya somos más avanzados, esto si eres novato quizá no te afecta porque tienes que ir entrenando todo más o menos igual, y las rutinas típicas de novatos, típico full body, torso-pierna, que se ven por ahí, suelen tener unos volúmenes medios normales, que le suelen funcionar a la gran mayoría, cada uno con sus individualidades, pero si eres novato no te tienes que meter en estas cosas. Pero por eso no tiene sentido hablar de rutinas prefabricadas, en plan, ¿qué es mejor, rutina full body o torso-pierna? Pues depende, porque si sabemos que cada grupo muscular puede entrenarse con una frecuencia diferente y que según la fase del año a lo que quieras dar prioridad también puedes entrenar las cosas con un volumen y frecuencia diferentes, pues quizá no tengas que entrenar torso-pierna, sino que puede ser un día de cuádriceps y espalda y hombros, o el siguiente día de pectoral, otra vez hombros porque le quieres dar énfasis y femoral y así, ¿no? Entonces, hay que dejar de hablar tanto de frecuencias globales, frecuencia 3 para todo, y hablar más de qué grupos queremos trabajar en cada momento, qué grupos queremos enfatizar, qué grupos queremos dejar en fase de mantenimiento, esto ya es para más avanzados, y en base a eso organizar la rutina, que no tiene por qué estar encasillada en día torso, día pierna, día tal, día cual, día brazo, día pecho. Así que ese es otro de los factores a tener en cuenta con la frecuencia, que no cada grupo muscular es diferente y que según los grupos pues nos podemos beneficiar de una mayor frecuencia o menor. Siempre entendiendo que en fases de querer darle mayor prioridad a un músculo, si es más grande como un cuádriceps o el tren inferior entero y le quieres dar más frecuencia y más volumen, pues lógicamente, como el volumen global recuperable, el máximo volumen recuperable de todo el cuerpo es limitado, 100 unidades, pues si asignas 60 unidades de recuperación, por decirlo de alguna forma, al tren inferior, pues te quedan solamente 40 para el torso y tendrás que reducir el volumen o la frecuencia o ambos para compensar por ese aumento de la frecuencia y volumen del grupo o los grupos a los que quieres dar prioridad en ese momento concreto de la temporada. Otra cosa importante es la frecuencia residual o involuntaria o como lo queramos llamarla, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Cuando entrenamos ciertos grupos musculares hay otros asistentes que colaboran en esos movimientos, en esos ejercicios. Por ejemplo, cuando entrenamos espalda, con según qué ejercicios de tracción, por ejemplo dominadas o jalones, entrenamos también los flexores del codo, los bíceps, como lo queramos llamar, ¿no? O cuando entrenamos, por ejemplo, el pectoral, muchas veces hacemos ejercicios que implican el tríceps. O con cada grupo muscular, a cada grupo muscular o cada ejercicio grande van asociados una serie de músculos agonistas que también colaboran en ese movimiento. Entonces tú si quieres hacer frecuencia 3 de bíceps y haces frecuencia 2 de espalda también. Si no coinciden en días, es decir, si 2 días haces espalda y otros 3 días distintos haces bíceps, eso al final no deja de ser una frecuencia 5 de bíceps. Y hay que tener eso en cuenta a la hora de contarlo como volumen, contar esas series de espalda como a lo mejor 0,5 unidades de volumen o 0,3 unidades de volumen por cada serie, ¿no? Es decir, que una serie de espalda cuente como 0,5 de bíceps, y si haces 2 series, pues es una serie de bíceps, podemos hacerlo así. Y hay que tener cuidado porque no solo se nos puede disparar el volumen semanal, sino que también ese volumen semanal no solo tiene consecuencias a nivel de rendimiento o a nivel de ganancia muscular, sino que también tiene consecuencias a nivel de tejido conectivo, de articulaciones, tendones. Esto es muy importante, lo estoy repitiendo últimamente, pero es verdad que, por ejemplo, los codos tienden a sufrir mucho. Si tú haces lo mismo, por ejemplo, tríceps, y los separas de entrenamientos de pectoral y entre los dos haces al final 6 días de ejercicios que implican una extensión del codo, pues lógicamente es más probable que desarrolles un problema de una lesión, una molestia en los codos, en los tríceps, que no se recuperen. Por tanto hay que tener mucho cuidado o mucha atención a esas frecuencias de ejercicios que se solapan. Otro punto importante, tiene que aumentar la frecuencia según la experiencia del individuo. Pues bueno, no siempre. Esto es como con el volumen, ¿no? Porque ya sabemos que siempre que hablamos de una cosa hablamos de la otra. Es una especie de U inversa. Es verdad que cuanto vas siendo más avanzado, un mismo estímulo te produce un aumento de la síntesis proteica más corto que cuando eres novato. Cuando eres novato haces unas series de pectoral y estás 3 días con una síntesis de proteína disparada. Cuando eres más avanzado haces 3 series y a lo mejor te tiras 12 o 24 horas y ya se separa. Pero claro, aquí hay una proporción entre ese estímulo y la fuerza que tienes y el desgaste y el estrés que supone el entrenamiento, porque cuanto más avanzado eres, presumiblemente más fuerte eres, y puede darse el caso de que cada serie que hagas sea tan fatigante, sea tan fuerte, sea con pesos tan elevados,
que no puedas acercarte a los volúmenes y frecuencias ideales para crecer, porque simplemente el resto de tejidos que no son el músculo, sistema nervioso, los tendones, en general las articulaciones, tejido conectivo, como digo siempre, no puedan aguantar ese estímulo repetido a lo largo de la semana. A lo mejor una persona que hace sentadillas con 300 kilos no puede hacer sentadillas 3 veces a la semana con ese peso, porque aunque muscularmente lo pudiera aguantar, cada vez que se pone debajo de esa barra es un riesgo de lesión, y cada vez que se pone debajo de esa barra es un estrés brutal sobre muchos puntos y muchos tejidos y muchas articulaciones de su cuerpo. Entonces, claro, lo ideal a lo mejor cuando vamos ganando años de experiencia y fuerza es aumentar el volumen y aumentar la frecuencia, pero con esa experiencia también aumenta nuestra capacidad de reclutar las fibras al máximo desde cada repetición en cada serie, aumenta el peso utilizado y por tanto el estrés a nivel central, global, en todo el cuerpo es mucho mayor. Aunque a nivel muscular lo pudiésemos aguantar, nunca, aunque proporcionalmente nos cueste igual levantar 100 que 300, va a ser igual a nivel orgánico levantar 300 que levantar 100. El estrés es muchísimo mayor a todos los niveles. Entonces la relación de frecuencia vendría a ser una U inversa, en la que según vas avanzando en tu experiencia va aumentando tu requisito de frecuencia y de volumen hasta que te vuelves tan fuerte que por necesidades de otros sistemas orgánicos ya ni siquiera puedes hacer tanto volumen y al final tienes que caer junto con la frecuencia y reducir. Pero al fin y al cabo cada serie será más estimulante que cuando tenías menos experiencia y levantabas menos peso, y una cosa compensará a la otra. Y el último factor a la hora de hablar de la frecuencia o de elegir las frecuencias, en la segunda parte hablaré de las desventajas de la frecuencia alta, porque claro, no todos son ventajas. Parece que sobre el papel, efectivamente, entrenar más veces a igualdad de volumen es mejor, o entrenar más veces y con eso aumentar el volumen también es mejor, pero todo tiene un punto y todo tiene un límite y todo tiene sus desventajas. Y otra de ellas es que para gente que está ocupada, que tiene estrés, para gente a la que no le gusta entrenar así, etcétera, no siempre la respuesta va a ser aumentar la frecuencia. Según qué frecuencias elevadas o qué volúmenes requieren de una implicación, una inversión de tiempo que no todo el mundo puede dedicar, una recuperación que no todo el mundo tiene porque tienes hijos, tienes un trabajo estresante, y toda esa serie de estreses se unen al estrés que supone el entrenamiento en sí por sí mismo. Entonces no siempre todo el mundo se puede permitir hacer esto. Por suerte, como decía antes, entrenar de forma subóptima no significa no tener resultados, solo significa tener resultados un poco más lentos y te puede merecer la pena. E incluso puedes no ser una cuestión de merecer la pena, sino de que simplemente no puedas entrenar con frecuencias y volúmenes altos porque no te recuperes y entonces no sea productivo, sea al revés, te perjudique. Así que, como vemos, todo es relativo con la hipertrofia y la frecuencia, y no siempre más es mejor, aunque sobre el papel lo pueda parecer. Así que esto es todo. Haré la segunda parte sobre las desventajas de la frecuencia o de aumentar la frecuencia mucho más allá de lo que es normal. Y esto es todo y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos. ¡Pum!